10:34 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros en Los Doctores, y a partir de este momento iniciamos nuestra segunda entrevista e invitados inmediatamente para que todas las dudas que usted tenga las vaya enviando por medio del WhatsApp que está ahí en pantalla, 6477-7778, y también inmediatamente le damos la bienvenida a Paula Vargas, biotecnóloga, y vamos a hablar sobre este tema a continuación. Buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Paula, ¿cómo es posible que una gotita de saliva le pueda decir a uno o detectar a uno que tiene riesgo de padecer enfermedades? Bueno, resulta que en cada una de esas muestras de saliva van partículas de células propias y dentro de cada una de esas células encontramos tu ADN. Y ese ADN es un libro abierto que marca tus tendencias, predisposiciones que tienes, y a partir de ahí podemos hacer un análisis completo para conocer esas predisposiciones que solo vos tenés. Y es una gotita de saliva, ¿verdad? Es una gotita de saliva. De hecho, bueno, por acá tengo el... Sí, claro, veámoslo, porque trae una de las muestras de prueba. Exacto. De cómo se hace. Esto es un tubito. Acá colocas la muestra de saliva. Entonces son 2 mililitros de saliva, colocas la muestra y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Analizar, secuenciar. Para verlo, lo voy a poner aquí para que mis compañeros lo puedan mostrar. Aquí usted no tiene ni que ir al laboratorio, se lo envían a la casa. Así es. Sí, así es. De hecho, es muy sencilla de hacer. Entonces, si vos querés, te lo podemos enviar hasta tu casa, puedes venir a nuestro laboratorio, hacértela con nosotros, como te sientas más cómodo. Y ya una vez uno recolecte las salivas, se las envía a ustedes o va al laboratorio, ¿qué pasa de ahí en adelante? Bueno, nosotros tomamos la muestra, hacemos la extracción de ADN y hacemos un análisis exhaustivo de tus predisposiciones a nivel de enfermedades, de cómo alimentarte, cómo entrenar, perfil hormonal, de predisposiciones del metabolismo hormonal relacionados, y aproximadamente unas 6 semanas después te entregamos un reporte completo donde te damos información de esas predisposiciones, pero más allá de eso, que va a solo identificar enfermedades, por ejemplo, que tenés una tendencia, es cuáles son aquellos hábitos que deben acompañar esa tendencia para realmente prevenir la enfermedad. Entonces, una especialista te acompaña, te genera un plan con vos relacionado a lo que estás buscando en ese momento, que puede ser muchas intenciones, desde querés conocer un poco más de esas predisposiciones para trabajarlo a nivel de salud antes de que aparezca una enfermedad, o inclusive objetivos como quiero bajar de peso, me siento fatigado, quiero mejorar mi estilo de vida, diferentes aspectos. Entonces ahí te acompaña ella. Y yo creo que rompe con el esquema del examen de sangre, ¿verdad? Que mucha gente le tiene pavor. Justamente. Yo les digo que esto es como otra capa de información. Un examen de sangre es como una impresión de lo que tienes en el momento, ¿verdad? De lo que ya está pasando en tu cuerpo. La genética va un pasito más atrás y te dice lo que podría pasar, que es aquello que si no cuidas podría pasar, que es aquello que tenés, por ejemplo, una predisposición a alguna deficiencia, y si no lo trabajas hoy o no tenés cuidado con eso hoy, puede ser que desarrolles una deficiencia en el futuro, por ejemplo. Paula, y es más allá de detectar enfermedades, lo que detecta es el riesgo de llegar a padecerlas, que yo creo que es mucho mejor. Exacto. Porque le dice antes, cuídese porque a usted le puede llegar a padecer esto. Exacto. De hecho, no es un diagnóstico, eso es muy importante decirlo, no es un diagnóstico. Lo que te ayuda es a determinar si tenés una mayor probabilidad de padecer algo. Siempre, en cualquier aspecto de salud, hay muchos factores relacionados. La genética es una muy importante, pero los hábitos de vida que acompañan a esa predisposición también. Entonces, nuestro enfoque es, hay muchas cosas que puedes hacer realmente hoy para prevenir que esa enfermedad aparezca. Y voy a ir en orden con lo que mencionaba. ¿Qué tipo de enfermedades? Es bastante amplio. Imagínate que analizamos más de 400 enfermedades. Dentro de ellas encontramos enfermedades complejas desde los diferentes sistemas neurológicos. Antes que hablábamos, por ejemplo, temas de demencia, es algo que podemos determinar también a través de la prueba relacionado a nuestro sistema musculoesquelético, endocrino, de metabolismo también, pero también inclusive predisposición a cánceres, a enfermedades infecciosas, neumonías, COVID, saber si tenemos un mayor riesgo a cualquiera de estas condiciones y algunas otras enfermedades raras. Inclusive, disculpa por ahí, inclusive factores fisiológicos relacionados a tu sistema inmune, también predisposición al colesterol alto, triglicéridos y otros elementos que pueden ser muy importantes trabajar de manera preventiva. Doctora, por ejemplo, una persona que se enferma mucho, ¿verdad? Que pasa padeciendo de gripes, pero no tiene un diagnóstico oportuno de por qué le está ocurriendo, esta prueba le podría decir que tiene deficiencias en algunos puntos. Claro, acá entran muchos puntos importantes. Podríamos detectar desde deficiencias a nivel de parámetros relacionados al sistema inmune hasta deficiencias nutricionales. De hecho, esto de las deficiencias nutricionales se trabaja desde 3 ángulos, que es el almacenamiento, la circulación y la absorción.
Entonces, si hay que hacer una suplementación, también podemos entender de qué forma hacer esa suplementación. Porque si, por ejemplo, estamos teniendo muchos resfríos, tenemos una deficiencia de vitamina D, pero esto es por absorción, el modo de suplementar también es distinto y eso tu genética lo puede decir. La prueba le indica usted tiene una deficiencia en ese punto. Exactamente. Doctora, también relacionado a lo que hablábamos ahorita de las demencias, si uno tiene un mayor riesgo porque la mamá o los abuelos padecieron de esa enfermedad, ¿estas pruebas también funcionan para ese tipo de personas? Claro, claro que sí. Inclusive, pues puede haber un mayor riesgo sin necesidad de que haya una historia familiar relacionada. Y eso también lo podríamos determinar si tenés una predisposición única. ¿Esos estudios cómo funcionan? Bueno, se han hecho miles de estudios, o se han hecho estudios a miles de personas que tienen la condición, la enfermedad y personas que no la tienen. Y a partir de cómo está constituido el ADN de cada una de esas personas, se identifican cuáles son aquellos patrones que para vos podrían darte una luz o mostrarte pues que tenés una tendencia a, por ejemplo. Antes de continuar con esta entrevista y conocer más de qué podemos encontrar con esta prueba, vamos a ver qué dice la gente sobre este tema. La medicina avanza constantemente y cada vez existen más herramientas para detectar enfermedades de forma temprana. Conversamos con doña Aide y doña Roxana para conocer qué piensan sobre la importancia de anticiparse a un diagnóstico. Sí, claro. ¿Por qué se la dice? Para saber, ¿verdad? ¿Qué va a saber uno de una enfermedad que tenga? Por supuesto que sí. ¿Por qué se la dice? Porque de ahí lo más triste es estar uno con dolores o con algún problema de salud. Entonces sí me la di. Sí, también. Sí, para saber a qué se atiene. No, ya esa parte no. Porque no sé, yo para estar tal vez viviendo como estresada o así, yo creo que no vale la pena. Cada año, ahorita estoy cada año, sí. Yo me lo hago una vez al año y todo sale perfecto, hasta la hora, ¿verdad? Y me gustó mucho algo que decía la señora. ¿Esta prueba es bueno hacérsela una sola vez o uno se la puede aplicar cada cierto tiempo? De hecho, tu ADN no cambia. Entonces, esta es una prueba que te haces una única vez y con eso ya tenés información para toda tu vida. De hecho, algo muy interesante que escuché que mencionaban es ¿para qué voy a saber yo eso? No quiero vivir estresada. Y es una pregunta que nos hacen muy comúnmente. Pero es importante aclarar que acá aparezca una predisposición no quiere decir que vayas a padecer la enfermedad. De hecho, lo que dice la ciencia es que hay un montón de cosas que puedes hacer hoy para prevenirlo. Te doy un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando se desarrolla un cáncer, este empieza a desarrollarse de 10 a 30 años antes de que los síntomas estén. Si vos podés saber que tenés una predisposición, hay un montón de cosas, chequeos médicos o cuidados que puedes tener hoy para prevenir. Entonces ahora atravesar una condición tan complicada como puede ser un cáncer, por ejemplo. Y hablando de cáncer, es más fácil tratar un cáncer en un inicio que ya una tercera o cuarta parte del proceso del cáncer, ¿verdad? Así es, así es. De hecho, también algo que las pruebas analizan, no solo analizamos tu nutrición, cómo entrenar, predisposición a enfermedades, perfil hormonal, sino también un área de la farmacogenética. Y eso, hablando del cáncer, es importantísimo, porque no todas las personas tienen el mismo riesgo de tener los efectos secundarios o efectos dañinos de un medicamento. Entre ellos, parte de los medicamentos que analizamos son medicamentos relacionados al cáncer, pero también del dolor, la presión arterial, medicamentos cardíacos. Y si podemos entender si tenemos un mayor riesgo con alguno de ellos y en algún momento tenemos que tratarlo, también podemos reducir cualquier efecto secundario relacionado. Antes de continuar con esa, lo que decía en segundo punto relacionado al peso. Muchas veces la gente intenta con un sinfín de procedimientos para bajar de peso y no lo logra. Eso también le puedo decir el por qué es. Claro, de hecho, podés entender si hay algo particular en vos que genera esa diferencia. Imagínate que nosotros los humanos somos como en un 99.9% similares, pero hay un 0.1% que nos hace diferentes. ¿Qué es lo que hace? Hace que las proteínas de tu cuerpo funcionen diferente, ya no respondan igual a cierta enzima y en algunas ocasiones esto puede estar relacionado con el peso. De hecho, uno de los temas más relacionados viene a ser también la parte hormonal, donde hay algún tema relacionado a nuestro metabolismo hormonal que podría estar interfiriendo con el peso, con nuestra energía, con cómo nos sentimos de forma general también. Y ahora sí, lo que mencionaba en tercer punto de los medicamentos, ¿qué podemos resolver con la prueba? Específicamente lo que podemos determinar es si tenemos un mayor riesgo a efectos secundarios, efectos dañinos o incluso la forma en la que metabolizamos ese medicamento. Te doy un ejemplo.
la sertralina, que es un medicamento típico que se utiliza para la ansiedad. Puede ser que consumamos este medicamento y que lo metabolicemos muy lento. Entonces, que la dosis que estamos utilizando no sea la dosis adecuada para nosotros. De hecho, hace poco tuvimos el caso de una chica que ella venía por un tema de peso, quería bajar de peso. Nos dimos cuenta que sí, había un tema con la forma en la que ella procesaba las grasas saturadas que había que trabajar, pero más allá de eso identificamos a través de su genética que tenía una predisposición al consumo emocional de grasas, de carbohidratos, que hasta eso podemos determinar con la genética, pero también ella consumía sertralina, bueno, utilizaba este medicamento por la ansiedad, lo metabolizaba muy lento, la dosis no era la adecuada, ella tenía una sensibilidad alta a la cafeína, no estaba durmiendo bien, entonces tomaba varias veces café en el día, llegaba en la noche, el medicamento no estaba ejerciendo el efecto necesario, la cafeína todavía estaba en su cuerpo y era un círculo vicioso que al final estaba interfiriendo en su deseo de poder bajar de peso, que todo eso está relacionado. Y de hecho, esa es nuestra visión. La perspectiva no es solo trabajar tu alimentación, sino que la salud depende de muchos factores. Entonces, en ese sentido, la farmacogenética, por ejemplo, puede también aportarnos mucha claridad de lo que está sucediendo. 10:45 de la mañana, iniciamos el periodo de consultas. Y vamos a empezar con esta de WhatsApp. Recuerde que puede hacer su llamada telefónica también. Y dice Gao, buenas, una pregunta sobre la prueba que habla la doctora Paola. ¿Dónde se puede obtener información para realizar esa prueba? Ok, en pantalla me parece que está apareciendo el número telefónico al que nos pueden contactar. Básicamente, bueno, nos pueden contactar también como a nombre de Biogenética. Aparecemos en Instagram como BiogenCR y directamente acá, entonces podemos resolver todas sus preguntas. Normalmente cuando entran por acá las consultas, lo primero que preguntamos es cuál es tu objetivo, porque tenemos diferentes enfoques, como puede ser un enfoque mucho más hormonal, cuando querés trabajar la parte de energía, quizás de peso, por ejemplo, y una parte más o otra área que es más relacionada a lo que es la prevención de enfermedades. Ana también está preguntando por WhatsApp si por medio de esta prueba pueden detectar la intolerancia a la lactosa. Sí, definitivamente lo que podemos hacer es identificar una predisposición. Para hacer, por ejemplo, una confirmación directamente, hay que hacer un examen específico de esto, pero con esta predisposición podemos saber, por ejemplo, si hay una tendencia a y ahora sí dar una respuesta a esa intolerancia. Dice, buenos días, para saber dónde se puede hacer esa prueba. Sí, ¿a qué edad? Es la más central. ¿A qué edad se puede realizar esa prueba? No hay un mínimo de edad. De hecho, antes justamente cuando hablabas con el doctor lo mencionabas. La prevención. Entre más antes uno puede identificar que tiene una tendencia y corregir desde hoy los hábitos relacionados a esa tendencia para reducir el riesgo de la enfermedad, mucho mejor. Entonces imagínate si vos desde que naces, por ejemplo, sabes todo aquello a lo que te ves, cuidar mucho más y entonces puedes hablar realmente de una medicina preventiva personalizada y ojalá reducir el riesgo de cualquier enfermedad. A las 11:47 tenemos a Rebeca desde Pérez Celedón. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. A usted, bienvenida. Gracias. Bueno, mi pregunta es, yo practico deporte. Creo que sí. Bueno, yo pensaba, ¿verdad?, que estaba bien de la vitamina D, pero no, andaba muy baja. Entonces, no sé si con este tipo de examen, ¿verdad?, yo puedo tener como alguna respuesta o algún resultado si yo llegara a hacerla y padecer de esta deficiencia, porque sí estaba bastante bajita y ya tenía síntomas de deshidratación, digamos, drásticas. Entonces, si me pueden corroborar con esa información y saber si con esto puedo tener algún, ¿verdad?, respuesta o qué sé yo, saber más de esto, si tuviera yo a futuro una deficiencia y cómo tratarla también. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Un abrazo hasta Peseta. Muchas gracias por la pregunta. Sí, claro. Y no solo identificar si tenés una predisposición a la deficiencia y de dónde viene esto, si tiene una explicación genética, por ejemplo, sino que ya que mencionas que haces deporte, eso es un área muy importante también. ¿Por qué? Porque parte de nuestro enfoque también es optimizar la forma en la que realizas este deporte. Si vos realizas un deporte para el cual tu cuerpo está adaptado, responde, se recupera mucho mejor, entonces vas a responder mucho mejor de forma general a eso también en los resultados en los que obtienes. Entonces es entender esa perspectiva también de cómo entrenar, cuánto descansar. Algo muy importante, no todos desinflamamos igual,
Para una persona puede estar excelente entrenar 5 veces a la semana y para otra puede ser demasiado. Entonces, saber si necesitamos más tiempo de descanso y acompañar entonces ese entrenamiento desde una visión genética de lo que tu cuerpo realmente necesita para lograr entonces también sus resultados. Aquí hay otra pregunta que dice, una vez que se realiza el estudio, ¿qué se hace con el ADN, es decir, la saliva que brindó el paciente? Supongo que se refiere al método que se utiliza de análisis. No, estoy asumiendo que consultan qué hacen ustedes con la saliva después del análisis. Después, bueno, nosotros hacemos la extracción de ADN, la secuenciación y ya con esa información, eso se pasa a un programa digital y ya no es necesario, por ejemplo, tu muestra de saliva. Entonces eso se desecha pues de la forma... Se desecha, que me imagino que esa es como la duda, ¿verdad? Que uno también dice, me hago un examen de sangre, ¿qué hacen con mi sangre? Aquí está. No, se desecha como tiene que ser. Claro. Ok. Buenos días, soy Carla de San Vito. ¿El tinnitus se puede detectar de manera más precisa para buscar una solución y eliminar el ruido del oído? Podríamos identificar si hay una predisposición relacionada a la genética, ¿verdad? Definitivamente, claro, está relacionado. También Fiorella Vega, buenos días. Si uno quisiera también saber problemas hormonales. Ok, sí, de hecho, lo que podemos identificar es cómo funciona tu metabolismo hormonal. Por ejemplo, si hay alguna parte de ese metabolismo que pueda estar afectada y a partir de ahí entonces identificar cuál es la mejor ruta. Ahora, nuestro enfoque, como mencionaba a un inicio, no es solo esta parte hormonal, sino que nuestras hormonas, por ejemplo, la base de nuestra salud es la nutrición también. Entonces, identificar esas predisposiciones, identificar cómo responde tu cuerpo a la alimentación, al ejercicio y después ya con la especialista, ya sea en una consulta, incluso en programas de acompañamiento de 6 o 12 meses, según pues tus objetivos, lo que estás pasando, lo que has intentado ya, entonces también darle una respuesta a todo eso que está pasando. Lorena Bahilla dice que ¿dónde la hacen? ¿Cuál es el precio aproximado? Que si los niños también se la pueden hacer, que si los adultos mayores también se la pueden hacer. Ok, vamos una la por una. respuesta cuando regresemos de la pausa. Ahora sí, Paula. Le he dicho Paula varias veces, ¿verdad? No importa, no pasa nada. Perdón, Paula. La señora preguntaba sobre el precio promedio. Ok. El precio depende un poco del nivel de acompañamiento que estés buscando. Entonces, ronda desde los $950 hasta los $2.900 en programas de acompañamiento de 6 y 12 meses. ¿Qué es lo que hace, verdad? Nosotros entregamos siempre el resultado, por ejemplo, con una consulta, porque realmente es muy importante no solo que obtengas cuáles son tus predisposiciones, sino que lo acompañes de cuáles son aquellas acciones concretas relacionadas a tu alimentación, ejercicio, para ahora sí reducir cualquier riesgo que encontremos. Pero si, por ejemplo, estás buscando un objetivo como me siento fatigada, quiero bajar de peso y estás buscando un acompañamiento, en cada uno de esos programas te acompañan diferentes especialistas de la parte de nutrición, la parte de entrenamiento, inclusive un acompañamiento emocional durante todo este proceso si es lo que estás buscando. Y bueno, recordar que esto es una prueba que te haces una única vez en la vida y después de cada uno de esos programas de acompañamiento no te quedan solo hábitos para poder prevenir cualquier cosita que encontremos, sino que esta es una información que te queda para el resto de tu vida para prevenir cualquier enfermedad. También preguntaba si se la pueden aplicar a niños y adultos mayores. Claro, como bien mencionaba, no hay ningún límite de edad. Entonces, realmente, desde que naces, la puedes realizar y ahí hasta cuando quieras. Y se realiza aquí en San José. Sí, de hecho, nosotros estamos ubicados en la Sabana, en Sabana Norte. Entonces, igual nos pueden buscar en Waze como Biogenetic. Ok, Lili Calderón pregunta, buenos días, ¿se puede detectar el cáncer? Tal vez para hacer la diferencia, tal vez, doctora, entre detectar la enfermedad y el riesgo de llegar a padecerla. Exacto, eso es algo muy, muy importante, porque no es lo mismo hacer una detección, que ya eso requiere pues otros tipos de análisis, que identificar si tenés una tendencia mayor a desarrollarlo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si vos estás frente a factores de riesgo que aumentan ese tipo de cáncer y tenés una predisposición mayor, hay muchas probabilidades de que llegues a desarrollarlo. Si no tenés esa predisposición, puede ser que no te alcance, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. No hacemos un diagnóstico, sino identificamos si tenés una mayor tendencia a desarrollarlo. Virgita por WhatsApp pregunta, buenos días, ¿estas pruebas pueden detectar la predisposición a enfermedades inflamatorias como el lipedema, del cual en Costa Rica hasta el día de hoy se habla muy poco y no se aborda de la forma correcta? Ok.
podríamos detectar si hay alguna predisposición relacionada, no solo desde la perspectiva pues, de la enfermedad como tal, sino también de otros factores que pueden estar relacionados. Pero claro, analizamos una predisposición relacionada. Ok, vamos a ir con otra de las consultas. Dice, buenos días, ¿me pueden dar más información? Bueno, ya hablamos del precio que la doctora mencionó. Vamos a ver otra aquí. Ana Lorena dice, yo tomo probiótico, omega 3, vitamina D y una serie de otros productos relacionados a estos. Me da mucha gripe y tengo resistencia a la insulina. Una prueba como esta me puede decir por qué me ocurre todo esto. Sí, de hecho, algo que yo les pregunto cuando me dicen un caso como este, por ejemplo, es que muchas veces tomamos algo porque escuchamos que es bueno pero no es necesariamente lo que nosotros necesitamos. Esa es la diferencia entre trabajar un abordaje 100% personalizado. Porque pues escuchamos, mira, es que esto es bueno para levantar tu sistema inmune, por ejemplo, pero eso es realmente lo que tu cuerpo necesita. Puede ser que tenga otras necesidades que no estamos viendo, que están pasando desapercibidas. La genética normalmente pasa desapercibida y esto es algo que podríamos estudiar para identificar si hay algo más que tu cuerpo requiere y todavía no lo está teniendo. Ella es Paula Vargas, biotecnóloga, y hoy estamos hablando sobre esta prueba de saliva para detectar el riesgo de enfermedades en el futuro. Ahí en pantalla le aparece el número de teléfono de ella y también la página web, doctora. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Invitados para que se queden en Teletica, a continuación Calle 7 Informativo. Que tengan un lindo día y a partir de las 6 de la tarde esta segunda parte de la entrevista ya la van a ver disponible en el YouTube de Teletica Costa Rica. Lindo día, que Dios los bendiga.